Cuando empezamos con Colaboradora, el Procomún era un concepto que estaba sonando y que nos parecía atractivo, no sabíamos lo que era, y como siempre nos gustaría sacar que no sabemos lo que son muy bien, pues fuimos hacia allí y lo rodeamos con otra serie de cosas que tenían que ver con el código abierto y todo lo que tiene que ver con sobre todo desde el software libre, cómo compartir metodologías y los cómo para que las cosas puedan ser replicables, todo lo que tiene que ver con las prácticas colaborativas y luego con esta idea de emprendizaje social, ¿no? Nosotros siempre hemos estado trabajando en territorios pantanosos porque también lo trabajamos mucho, bueno, en realidad nuestro problema es que no trabajamos nada, o sea, trabajamos todo el rato pero no es lo que se considera contratos o cosas, o sea, no conseguimos monetizar nada de todo esto y más allá de un problema de monetizar, porque es un problema sobre todo alimenticio y tal, el problema de monetizar es que no consigues como espacios como en el que el interés sobre una cosa como se consolide o se articule, y claro, normalmente como en el capitalismo el interés articulado solo viene acompañado de dinero. En nuestro caso el problema de que no hay dinero es porque no conseguimos que haya una especie de que esos temas como emergentes, interesantes y tal, se articulen de alguna manera, además se articulen no dentro como de espacios más militantes, sino que tratar de ver cómo si se consigue abrir, yo qué sé, afectar a las políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Que para nosotros es como una especie de intención, quizás es otro de nuestros grandes errores, ¿no? Que nos manda esa intención. Pero bueno, y entonces siempre nos hemos movido como en temas de estos, el emprendizaje o el tema de innovación social, la participación ciudadana, que siempre son como conceptos peligrosos, ¿no? Pero bueno, entendemos que en esa especie de conceptos peligrosos, si son peligrosos es porque algo se está jugando en ellos, ¿no? Y nos gusta pues, trabajar alrededor de esos conceptos para ver qué puede salir de ellos. Es un poco donde nosotros situamos ahora como nosotras, cuando tú decías, explícate porque sí que es... O sea, nosotros hemos explicado para tal lo que somos también. Así nos va. Claro, porque tampoco lo sabemos. Cuando empezamos a llegar a esta isla de colaboradores, que sí, habíamos llegado allí pues como perdidos, ¿no? O sea, caímos allí y yo qué sé qué hostias es esta, ¿no? Empezamos a explorar y tal, pero claro, no sabes lo que vas encontrando ni lo que tú misma eres. Y ahora un poco haciendo una especie de claim más comercial cuando decimos que somos, la gente no pone una cara como de ¿qué es esto? Decimos que nos dedicamos a diseñar entornos y procesos colaborativos. Y eso más o menos la gente dice, vale, luego no. Pero es un poco lo que nosotros hacemos, ¿no? Tratar de colocarnos en situaciones donde poder sobre todo hacer una labor más como de mediación o facilitación para que en la situación que sea las personas configuren colectivamente aquello que supuestamente les ha unido como grupo, ¿no? Un problema, una oportunidad, una necesidad, lo que sea. Eso es un poco lo que nosotros hacemos. Como nadie nos llama para hacer eso, pues nosotros nos vamos inventando nuestros propios procesos y nuestros propios proyectos, que es también algo muy insostenible. Nosotros, el único canal que tenemos de sostenibilidad son las subvenciones de los departamentos de cultura, porque que ya también nos van a exigir, algún día nos echarán de allí porque lo que hacemos que cada vez se parece menos a lo que subvencionan allí dentro, ¿no? Pero todavía, más que bien, es donde conseguimos captar los recursos para trabajar. Y sí que es cierto pues, que haciendo nuestros propios experimentos es como hemos ido reuniendo pues, un poco de conocimiento que quizá puede poner en circulación. Y siempre hemos trabajado mucho con la idea un poco como de comunidad de práctica, ¿vale? O sea, de los conceptos o las cosas que te van interesando, ver cómo irlas construyendo con otras personas a las que también interesan, que cada una trae sus conocimientos, sus intereses, sus dudas y sus certezas y sus experiencias vitales y tratar de todo eso ponerlo junto y ver qué es lo que podemos hacer juntas, ¿no? Alrededor de esos conceptos. Es cierto que nosotros normalmente nos hemos movido en espacios bastante especulativos o de producción de lo simbólico y la subjetividad, y eso es algo como que es poco tangible, y creo que, a veces digo la gente, pero creo que todas en realidad cada vez vamos necesitando como algunas cosas más, proyectos más tangibles a los que agarrarnos de alguna manera, porque está todo la realidad está tan confusa, tan compleja, que no hay Dios que entienda nada, que a veces necesitas algo tangible a lo que agarrarte, porque el tangible es que no tiene cuerpo y te agarras ahí y no sujeta bien, ¿no? Entonces,
hay muchos, nosotros hemos estado como sembrando conceptos y quizá, no gracias a que nosotros hemos sembrado nada, sino que, claro, nosotros hemos estado sembrando en nuestro pequeño huerto, a la vez en el resto del mundo, pero ahora haciendo en otros huertos pequeños, sembrándose, generando una red como distribuida de sembradillos, ¿no? Pues van saliendo cosas como prácticas, ¿no? Y son esas prácticas las que entendemos que luego es más fácil que la gente entienda y no que le digas que haces diseño de procesos, la vida, que es como sería el software, pero nadie quiere entender el software, la gente lo que quiere es que funcione el programa para lo que necesita en ese momento, ¿no? Pero, pues bueno, nosotros somos escritores de código de esto de lo colaborativo. Es un trabajo un poco, bueno, a nosotros nos gusta, ¿no? Lo que pasa es que, pues, como más sostenible de escribir código. Entonces, bueno, todo lo que hacemos siempre nos vamos metiendo en, es como derivas hacia, como no encuentras soluciones, te vas metiendo en derivas locas hacia buscar otras pequeñas comunidades que estén trabajando en las mismas cosas que tú y vas como movilizando como energía, como en unos grupos. Yo entiendo que quizás algo que no sé cómo en esa escucha está pasando, ¿no? Pero como los picos de energía, ¿no? De cómo el grupo empieza de una manera, las personas van cambiando, se van pasando cosas concretas que de repente funcionan, pero luego se entra como valles. A nosotros todo el rato nos pasa eso y tenemos que ir como encontrando como nuevos nichos o nuevos grupos con los que así nos está además como coger energía, tratando de pensar si alguna vez vamos a poder, como yo qué sé, si algunas comunidades en algún momento se estabilizan de alguna manera, ¿no? Pero parece, nosotros por lo menos no lo conseguimos. Ni cómo será eso, Copilot, al fin y al cabo es otro experimento que tenía más que ver con nosotros trabajando mucho con todo esto del copyleft y de los nuevos modos de producción. Al final nos damos cuenta de cómo los nuevos modos de producción son enseguida aportados por los viejos modos de producción, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo el capitalismo lo que necesita es como inventar otras maneras de producir para seguir produciendo. Y un poco con Copilot era como, no, pues vale, hemos pasado del copyright al copyleft, pero ¿cómo pasamos al Copilot, ¿no? O sea, ¿cómo realmente hacer que los cuidados, las vulnerabilidades, los afectos se pongan en el centro del modelo productivo de la vida, ¿no? Y sobre todo lo que hemos estado trabajando mucho era tanto más que desde las ciencias sociales o los feminismos o desde ese tipo desde la producción de subjetividad, ¿no? O sea, entendíamos que es lo que desde nosotros veníamos, donde podíamos aportar más y tratar, y como en otros tipos de procesos, nosotros que venimos del arte, salimos del arte como huyendo hacia otros, llevando a otros lugares, porque nos veíamos que el arte no nos servía como herramienta transformadora, huimos hacia otros ámbitos que nos hemos dado cuenta que tampoco. Entonces hemos vuelto hacia el arte como, bueno, pues igual tampoco el arte estaba tan mal como algo que de alguna manera, además como no tiene función, ¿no? Una función clara, pues es como a veces más fácil trabajar sin esa presión tan de que tiene que funcionar para algo, ¿no? Y porque además también muchas veces nos damos cuenta de que las cosas, o sea, por muchas teorías que hay muchos ejemplos así, no hay realmente un cambio cultural, ¿no? O sea, un cambio como de punto de vista, no cambias, ¿no? Que lo tengas, o sea, está en el libro, claro, de cómo hay que cambiar, están los protocolos, pero no lo hacemos. Entonces con Copilot tratamos un poco de trabajar en eso y de generar conceptos como extraños o dar vueltas a conceptos con los que ya estábamos trabajando, ¿no? Y pues a conceptos como la ciudadanía o los procomunes, pues ver un poco como sus otros lados, ¿no? Sus facetas más monstruosas y más no visibles y trabajar en torno a eso. Y eso está siendo, ¿no? O ha sido, porque no sabemos si tampoco si vamos a poder sostener este año, pero bueno, un proceso de investigación colectiva con más gente a nivel estatal. Esto fue otra investigación que empezamos a hacer, era una investigación colectiva. A veces nos pasa que ya de bastante difícil hacer una investigación como para que encima la forma de hacerla sea experimental, y normalmente en estos procesos de hacer investigaciones de otra forma se suelen ir a la vez las investigaciones porque de la otra forma no acaba de funcionar, ¿no? Pero bueno, siempre nos encontramos como pequeños hallazgos que nos sirven, ¿no? En este caso, por ejemplo, a mí personalmente, para lo que más me sirvió todo es el clase del procomún, aparte del tema, o sea, de cómo a través del procomún nos gustaba juntar los conceptos un poco como supuestamente contrapuestos, ¿no? Porque al final el procomún hay que buscarlo como una manera de sostenibilidad y de funcionamiento en la comunidad, y una de esas formas, ¿por qué no?, podrían ser formas organizaciones, en torno a la economía social o formas empresariales, y ver cuáles podrían ser esas formas empresariales en las que el recurso con el que esa empresa trabaja es un recurso procomún que no puede apropiarse y que tiene que seguir dando
rédito a la comunidad, ¿no? Entonces, el buscar siempre un poco como esas relaciones antitéticas para ver si encontramos como nuevas vías es algo que nosotros hacemos mucho. Quizá no sea la manera, pero bueno, ya hay otras personas trabajando en modelos más coherentes, pues bueno, nosotros pensamos que a veces de conectar cosas que supuestamente no conectan, hay maneras como de encontrar soluciones. Y sí que todo el rato nos hemos, porque además vemos que una cosa que pasa con todo esto es que aunque lo común es una cosa antiquísima, pues no hay tantos modelos, o sea, sí que el Leonardo y tal van a las comunidades indígenas y nos traen ahí los modelos. Y el software libre también parece que es muy relativo, que encuentras súper. No hay modelos de todo esto, o sea, no tenemos casos que nos sirvan, o son casos muy pequeños, o casos en los que nos vale una parte pequeña que tenemos que juntar con otras partes y configurar como una especie de Frankenstein, ¿no? Y nosotros estamos todo el rato pues, como haciendo Frankenstein. Este empresa propuso uno, y una cosa que sí nos sirvió mucho fue descubrir la idea de ontología. La ontología no es una filosofía, sino desde el ámbito del software libre, que es como una manera de organizar los conceptos como para hacer mapas mentales para tratar de entender como ideas complejas, ¿no? Y la verdad es que eso de la ontología después lo hemos utilizado en muchos proyectos. Luego, bueno, hacemos muchas cosas que tengan que ver como con pequeñas herramientas para tratar de abrir procesos. Y luego la cosa más concreta que hacemos es Goteo, que es una plataforma de crowdfunding para proyectos que tienen que ver con lo común, lo libre y abierto, y que es una plataforma, pues eso, sobre todo financiación colectiva y colaboración distribuida, y que es concreto sobre todo pues, porque como el crowdfunding tiene que ver con que la gente consiga dinero, ahí la gente sigue un objetivo específico que pensamos que necesitamos, que es conseguir dinero para hacer las cosas, y entonces sí que es algo en torno a lo que vienen proyectos, viene gente, y nos sirve mucho. Aparte de como para tratar de generar economías alrededor de todo esto de lo común y lo colaborativo, para estar en contacto con la gente que está como poniendo en marcha cosas, ¿vale? Casi es, para mí uno de los mayores valores que tiene Goteo es casi como un repositorio de proyectos muy diversos, o sea, en cualquier, la idea es tratar de ver cómo lo libre y abierto debe estar en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Y entonces en Goteo sí tiene como proyectos súper diversos, ¿no? Desde ahora estamos haciendo con Innovasque una convocatoria de proyectos que tienen que ver con salud y vida saludable, hay proyectos que tienen que ver con pequeñas cooperativas, hay muchos proyectos de generar el conocimiento o formación en torno a estos temas, o sea, muchos proyectos que tienen que ver con hardware libre, con el mundo, con generar comunidades. Entráis si queréis. He traído aquí, no hay muchas cosas, pero he traído unos cuadernillos de Darcha, que es como una de las cosas que os enseñaba antes, que es un cuaderno que como resume todas las dinámicas que hicimos a lo largo de 3 años, pues están aquí como recogidas, pues como una especie de kit de cómo poder organizar algo, sabiendo que no hay que seguir el kit, ¿no? O sea, pero a veces conviene mirarlo, ¿no? Luego esto es de una cosa que puedes hacer, hicimos unas colonias, hacíamos colonias, hicimos unas que se llaman FitCrack en Zorrozaure, y esto es como el informe que se hizo al final del año pasado, tal, que también una de la gente que vino a adquirir el conocimiento fue de esa escuela. Y luego aquí hay unas pegatinas de Goteo y unas pequeñas postales, así como un esquema que explica qué es colaborar, ¿vale? Eso está por aquí. Y luego esto es Wikitoki, que es un proyecto en el que estamos ahora, que es en Bilbao. Nosotros estuvimos en la puesta en marcha de un centro de innovación social que se llamaba Utoquia, que era del ayuntamiento, más o menos, pero más que menos. Entonces, cuando vimos que aquella situación insostenible, ahora hemos hecho otro proyecto que se llama Wikitoki, en el que también estamos en un local con un acuerdo con el ayuntamiento, que nos cobran alquiler así como negociado, en el que ahora esperamos que la relación sea no menos, pero por lo menos tengamos nosotros como más capacidad de autogestión, ¿no? Y todo el modelo también es un espacio, como espacio podría entenderse que es como un espacio de coworking, pero la idea es que sea más que un espacio de coworking, o sea, donde realmente los agentes seamos capaces de generar actividades conjuntas o federadas, pues, como una especie de laboratorio con procesos colaborativos, y que va más, no sabemos todavía qué forma va a coger, pero bueno, si se tiene que parecer algo, no sé si conocéis a la gente del grupo ECOS en Barcelona, son como gente que está dentro de la economía alternativa y que sobre todo se dedica a la prestación de servicios, ¿no? Y que normalmente a veces los servicios es algo que no se entiende muy bien, ¿no? Que entendemos los huertos, también hemos entendido dentro de los bancos y tal, pero hay otra serie de cosas como que no se sabe muy bien eso que es eso.
Entonces, a veces, cuando agrupa ese tipo de servicios se pueden entender perfectamente. Y aquí un poco lo que estamos es ver si somos capaces de, desde lo que es la actividad profesional de cada una, juntarnos en una comunidad en la que poder generar recursos y proyectos, ¿no? La verdad es que está funcionando bien. O sea, aquí ves un poco cosas con las que nosotros siempre hemos estado, con la idea de no tener un espacio, ¿no? O sea, que el espacio era como una cárcel que te obligaba. Pero sí es verdad que al final hemos tenido que sucumbir a la realidad, y es verdad que el espacio, además de ser una cárcel, es único, ¿no? Y el estar todos los días en un mismo, además, estamos haciendo de la policía municipal. Bastante cárcel. Y sí que se generan como unas dinámicas que no sabemos trabajar sin estar juntas, ¿no? Eso tiene cosas buenas, pero también tiene sus problemas, ¿no? Como al final acabas haciendo rutinas con la gente que tienes como afectos muy desde la cercanía, ¿no? Muy desde el roce, y es difícil salirte de esos círculos que a veces acaban siendo como muy endogámicos o muy de autoconsumo. Pero bueno, sí que como todos veníamos de no tener espacios, pues ahora mismo el espacio nos está funcionando bien como algo que nos está dando energía, y también está funcionando bien. Yo creo que todos veníamos de proyectos en los que esta especie de coworking era como muy instrumental, y aquí al estar intentando construir de otra manera, aunque nos está llevando mucho tiempo y muchos recursos que no tenemos, sí que estábamos todos como todavía a día de hoy bastante ilusionados, ¿no? Pero bueno, son todo cosas que no son nada, entre comillas. O sea, entiendo que cada una de vosotras estáis en muchos o algunos proyectos en las que todo esto depende de cómo colaboramos, cómo juntamos, cómo están ahí. Y esta pregunta sobre si lo público, lo privado, lo común, es una que puede ser casi como la cuadratura del círculo, ¿no? Hay una frase cuando empezamos a leer todo esto que era lo del procomún y tal. Nosotros, sobre todo, la ropa de entrada que tuvimos, también la Biblioteca Cultural, fue el Medialab Prado en Madrid, que ellos pusieron en marcha hace ya muchos años una cosa que era el laboratorio del procomún, y han ido generando mucho contenido, y nosotros, donde empezamos a leer las primeras definiciones y referencias y tal, fue desde ahí. Y siguen haciendo muchas cosas, y aunque es verdad que esto del procomún ya se ha ido convirtiendo en otra palabra también como de moda, y hay conocimiento ya diseminado por muchas partes, pues bueno, yo todavía en Medialab sigue siendo una buena respuesta. Y ahí hay una frase que era que, un poco un trabalenguas, que era que lo común es lo que es de todos y no es de nadie. Y eso sí es cierto. Pero al final es verdad que es eso, ¿no? La cuestión es cómo hacemos, por qué no nos ocupamos de lo que no es de nadie, ¿no? O sea, por qué solamente nos ocupamos de lo que es nuestro. O sea, tenemos un sentido de la pertenencia y la propiedad, que no sé, nos lo han metido ahí, o no sé si nos lo han metido, no sé si viene ya en el puto cerebro, no lo sé. No lo sé, porque todo el rato cuando tratas de deconstruirlo, no sé, no puedes, yo soy incapaz. O sea, a mí me gustan mucho los cómics, tengo cómics y los no porque son míos. O sea, me jodo una barbaridad, ¿no? Pero Dios, me gusta, ¿no? ¿Por qué no sé? O sea, anda que hay gente que tiene cómics y los hace que se llegan dejándolos unos a otros. O libros subrayados. Yo subrayo los libros, y a mí dejar un libro subrayado. Si está sin subrayar me da igual que no puedo. Pero si ya lo subrayado, ahí ya es como que la propiedad se multiplica por mí. O sea, el libro subrayado. Entonces, ¿cómo? Es verdad que las herramientas digitales para muchas de esas cosas están empezando a ayudar, pero claro, lo digital es otra cárcel para muchas cosas, ¿no? Así que yo en los procesos colectivos en los que estamos, es verdad que además, es jodido, ¿no? Pero gracias a Google, porque las herramientas digitales que estamos generando nosotras desde el software libre están todavía bastante más atrasadas que el código Google, ¿no? O sea, el entorno de Google, o sea, entre el Gmail, el Google Calendar, los Hangouts y el Drive, ¿cómo funciona el Drive de bien? Madre de Dios, o sea, es una leche, porque claro, vas al Titanpad y no funciona tan bien. Entonces, ahí de repente, o sea, antes escribir un texto colectivamente era un horror, y ahora es que de repente empiezas a ver que es mucho más productivo que hacerlo tú solo. Y entonces cuando ves esos saltos como de calidad, incluso aunque vengan del capitalismo, a veces hay que, así como el capitalismo nos está todo el rato
cogiendo todo, ¿no? Y utilizando, a veces yo digo, sí, nosotros cojamos también. Tiene sus peligros y tal, pero es que si no necesitamos nada, demasiado difícil. Entonces, bueno, Google por ahora funciona, que no se lo quiera decir nadie que usarlo, que no se lo diga, pero funciona bien. Entonces, es verdad que cuando decir una cosa práctica, la filosofía y el pensamiento político, de repente, además de ser filosofía y pensamiento político, funciona mejor, empieza a ir mucho más rápido la cosa, ¿vale? O sea, cuando el software libre y Ubuntu, y cuando en el mundo de Linux IBM decide que no puede competir ya con otra serie de agentes y que su modelo se tiene que cambiar y que lo que te sale más barato para cambiar es sumarse a lo del software libre, de repente empiezan a poner un montón de dinero para que gente que haya estado metiendo código en su casa a ratos, de repente hay un montón de gente contratada, ni siquiera por IBM, pero en el mundo, metiendo código. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, eso empieza a funcionar más rápido y entonces, claro, es que la cosa no va más rápido porque haya gente más lista o no, sino porque normalmente el que tiene más dinero es que contrata a la gente más lista, tristemente en la mayoría de los casos, y porque además la pone a trabajar mucho rato seguido, o sea, no media horita cada semana. Entonces, de repente eso coge masa crítica y corre. Y con el... Bueno, el caso es que, bueno, ya veis que yo me pierdo... Voy por el camino por ahora. Entonces, bueno, esto de lo público y lo común, para nosotros siempre, claro, la cuestión quizá es como que también incluso no sé si hay que pensar en que lo común es la solución, sino en que al final también lo público y lo privado van a estar, y quizá le van a estar, y la cuestión es ver en qué equilibrio hay que manejar esto, ¿no? O sea, cómo de grande tiene que ser cada una de los casilleros, ¿no? O sea, si vamos a juzgar, pero claro, nosotros es verdad que incluso nosotras creemos que bastante abiertas a mezclar cosas de hibridad, pero no es verdad, somos unos muy talibanes, ¿no? Entonces, al final, pues lo común te empieza a lo común, no, es que esto tiene que ser así porque todo lo demás es una basura y estos además son unos cabrones y tal, ¿no? Pero claro, cuando te pones a tratar de que tu modelo funcione, te das cuenta que ni funciona tan bien, o sea, yo ahora mismo no le invitaría a nadie a venir a, o sea, a ningún amigo le diría que venga a mí, o sea, porque me parece